El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Doctor Berler, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Ah, perfecto. Ahora sí estamos bien conectados con el doctor Berler. Bueno, comentábamos de que ayer en un discurso del presidente Pedro Castillo se ha anunciado, y hoy día ya salió publicado en el diario oficial El Peruano, decreto supremo que modifica el estatuto de la derrama magisterial. En el fondo, de lo que se quiere es cambiar al directorio de la derrama magisterial. Y justamente usted es una persona llegada a esta institución como conferencista, como una persona respetable a nivel de los maestros en todo nuestro territorio nacional. ¿Qué opinión, qué impresión le merece esta intención, que no es nada nueva, pero que ya ahora se materializa? No ha habido anteriormente a través de proyectos de ley, que hay como 10 en el Congreso, pero no se pensó que inmediatamente, como un homenaje, entre comillas, por el Día del Maestro, dieran este decreto supremo que ya estaba, como se dice, cocinado, porque ya hoy día salió publicado en el diario oficial. Bueno, la derrama fue creada en 1966, pero en 1982 fue declarada en quiebra. ¿Qué significaba? Que la derrama ya estaba desapareciendo. Ante eso, el Ministerio de Educación, el gobierno, cuando era ministro de Educación el doctor Paniagua, en 1984 transfirió esta institución quebrada a el SUTEP, al Sindicato de Trabajadores de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, para que ellos vean qué es lo que hacía. Y en el decreto supremo se decía, o se dice, el que existía, que cualquier cambio tenía que hacer el Consejo Directivo. Es una primera cuestión. Y llegamos al 2022 con una empresa privada muy exitosa. Préstamos, vivienda, hoteles, bazares, préstamos, una serie de beneficios por viudez, por inhabilitación en el ejercicio de la función, y un monto de dinero que en una semana, yo he sido socio de la derrama, te entregan la totalidad de lo que te corresponde. Ahora, en el 2006, los maestros se reinscribieron a la derrama. O sea, la derrama no es de todos los maestros. Es una institución privada de un sector grande del magisterio. Más o menos hay 500.000 profesores, y en la derrama habrá alrededor de 250.000 maestros inscritos. Esta institución, que ha sido manejada con éxito, inclusive también tiene la librería Crisol, no es de propiedad del Estado, no es propiedad de toditos los maestros, es propiedad de los más de 250 docentes que voluntariamente el 2006 se inscribieron, y la institución, de estar quebrada, ahora tiene, si no estoy mal informado,
2.500 millones de activos. Es más, desde que se transfirió la derrama a los maestros asociados, en ese caso el SUTEP y el Sindicato de Profesores de Educación Superior, la institución, hasta donde yo veo, estando quebrada y ahora teniendo 2.400 millones en activos, no era que el ministerio la seguía gestionando, se le entregó, en este caso, al SUTEP y a los maestros asociados. Entonces, este decreto supremo, en mi opinión, es una intervención que se veía venir porque el sindicato magisterial del presidente, el profesor Castillo, hace tiempo que quieren tomar la derrama, lo cual preocupa porque se puede utilizar con fines políticos partidarios o sindicales, cosa que no ha ocurrido con la derrama. Tiene una buena opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, no es propiedad del ministerio ni del gobierno. Como no han podido lograrlo en el Congreso de la República, lo han logrado a través de un decreto supremo que además burocratiza a la derrama. Elecciones regionales, elecciones nacionales, y tiene como 11 en el Consejo Directivo y otro tanto en el Consejo de Vigilancia. Esta no es una asociación, es una empresa privada de los maestros asociados e inscritos. Yo como maestro, como es asociado, conociendo las funciones de la derrama, me parece que es un despropósito que no debe pasar. Ahora, esta situación, como usted ha señalado, en el Congreso inclusive hay como 10 proyectos de ley, pero en el fondo, pues, el primer paso sería, a través de este decreto supremo, modificar, pues, la estructura del Consejo Directivo de la derrama, y posteriormente ya sería confiscar prácticamente los bienes económicos, ¿no? Porque ¿cuál sería el objetivo? Se habla inclusive en el aspecto político de este dinero que le hace falta al maestro, ¿no? Ese es uno de los argumentos que se escuchaba. Pero como usted dice, acá hay un problema, que esto es una empresa privada de los maestros asociados, de los maestros que firmaron su descuento y que de una u otra manera están afiliados, ¿no? Exactamente. Esos son los profesores, no es todo el magisterio, que son como 500.000, son 260, 280.000 hasta donde tengo información. Y por otro lado, si la empresa, de estar quebrada, actualmente es una institución que tiene el visto bueno de la superintendencia, y yo conozco todas las actividades educativas, de capacitación, de formación, son permanentes, el premio Horacio, la medalla Encinas. Lo que podría ocurrir es que esta institución nuevamente quiebre, se haga inviable, y a lo mejor, como no la pueden tomar directamente en el Congreso, el grupo del FENATEP que lidera el profesor Castillo, han buscado esta fórmula de decreto supremo que realmente es preocupante. Ahora, ¿qué objetivo sería el objetivo político de qué? ¿De liderar
digamos, devolviendo el dinero, esta cantidad que sobrepasa los 2.500 millones a los maestros afiliados, quebrarla en el fondo? Porque ¿cuál sería el otro objetivo, no? Porque no se conoce. No puede ser quebrarla, y no nos olvidemos que la mayoría de activos está invertido en hoteles, en librería Crisol, hasta donde yo conozco, en préstamos. Más del 60-70% tiene préstamo con la derrama. ¿Cómo si se retiran? Habría que pedirle a los que tienen el préstamo concedido que devuelvan ese dinero. Yo espero que predomine la reflexión. Hay también la posibilidad de quererse apoderar de parte del FENATEP y algunos grupos radicales de esta institución que ha sido bien manejada y que cumple y cada día crece más. Por eso es lamentable que el ministro de Educación y el presidente hayan dado este decreto supremo. Además, ¿por qué algo que está funcionando bien ponerlo en situación grave que podría generarse esa situación, salvo que ellos se quieran, que es algo también que se conoce, que el FENATEP y el profesor Castillo quieran apoderarse de esta institución privada donde el estatuto faculta al Consejo Directivo actual a hacer cualquier cambio. No al ministerio, porque no es que el ministerio la administre, el ministerio se le entregó en propiedad. Y desde que se le entregó en propiedad, ya prácticamente, si hay alguna modificación, y lo dice el estatuto, cuando totalmente quebrada se transfiere a los sindicatos magisteriales, autoriza al Consejo Directivo a hacer algunos cambios. Y si el Ministerio de Educación quería hacer algunos cambios o sugerir algunos cambios, tenía que hacer a través del Consejo Directivo actual. Esa es mi opinión. Me da mucha pena que una institución privada de los maestros asociados, con buena opinión de la superintendencia, pase por intereses políticos partidarios. Doctor Wexler, que nosotros sepamos, no se ha escuchado nunca, o en los últimos años al menos, qué sé yo, ningún escándalo de corrupción, ningún escándalo de malos manejos, de quiebra inclusive, cuando esto también está súper, digamos así, por las reglas de juego que pone la superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Ahora, también tenemos entendido de que en el directorio sí hay un representante del Ministerio de Educación, ¿no? Hay dos. Dos representantes. Entonces, ¿cuál es? O sea, esto ya es venganza política llevándolo a otro terreno, porque al final de cuentas, el pliego de reclamos que está en negociaciones en el Ministerio de Educación lo está haciendo el SUTEP y no la Federación del Profesor Castillo, que solamente representa 3.000 maestros en todo el país, y el SUTEP representa 300.000 maestros en estos momentos. Esto parece una venganza política, más que nada, ¿no? Yo diría que quieren dos cosas: o destruir la derrama, a lo cual no hay derecho. Yo colaboro con la derrama en temas educativos y veo la rigurosidad administrativa de la institución y la atención a sus socios. Y lo que yo veo es que es una manera o de destruirla o de tomarla. No por algo tiene 2.400
de dinero invertido, de inversión realizada. Y no es justo, en mi opinión, y lo digo como es asociado también, y porque los veo y los conozco, es que aquí lo que ha primado en el profesor Castillo y el ministro de Educación es una cuestión de intereses políticos partidarios para entregárselo a lo mejor al FENATEP o a las dirigencias radicales, que podría traer consigo nuevamente la quiebra de la institución. Bueno. Así que espero reflexión, aunque lo dudo, de parte de las autoridades, pero me imagino que los directivos de la rama magisterial, el SUTEP y el sindicato de profesores de institutos y escuelas tomarán las acciones que correspondan a la brevedad. Claro, y hay que estar pendientes porque si da este zarpazo el gobierno, pues en el fondo lo que va a querer es confiscar el dinero que está ahí, no sabemos para qué, pero esto también es una alerta para lo que pueda suceder con otro tipo de entidades similares, claro, a la de los maestros. El artículo de, ahorita se me ha ido el nombre, de Sudaca, de Juan Carlos Tafur. Si es una empresa privada, mañana pueden intervenir también otra empresa privada. Claro. Supervisada por la banca, por la Superintendencia de Banca y Seguros, y donde todas las auditorías han salido positivas. Algo ya se intentó de intervenirle en el gobierno de Vizcarra cuando era ministro Alfaro, pero no avanzó, porque me imagino que los directivos de la derrama van a velar para que esta institución de los maestros afiliados, claro, con su firma y de manera privada, defiendan a la institución y no caiga en manos de dirigentes radicales en una intromisión, a mi modo de ver, totalmente inconveniente del ministro y el presidente Castillo, seguramente apoyado por el FENATEP. Bien, vamos a cambiar de tema, profesor Brexler, y es relacionado que en una oportunidad yo conversé con usted sobre un anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo del ingreso libre a las universidades. Ahora ya se presentó formalmente un proyecto de ley, pero que en el fondo ha generado mayor confusión, porque muchas personas, padres de familia, decían, ahora se abren las posibilidades para que mi hijo, que termine el quinto de secundaria este año, pueda ingresar libremente a las universidades. Pero se habla de un plan piloto de 5.000 personas, y lógicamente yo no le veo esa necesidad de anunciar, de denominarlo ingreso libre, cuando solamente va a favorecer a un pequeño grupo de estudiantes que con merecidos capacidad intelectual, estudiantes de repente que no tienen económicamente condiciones económicas para seguir estudios superiores, ahora puedan ingresar. Un poco que se está traficando, digamos, con las expectativas del pueblo, con anuncios populistas, pero que no, al final no se refleja, como el caso de la segunda reforma agraria, que hasta ahora nadie le entiende. ¿Cómo entender este tema del ingreso libre a las universidades, profesor? El presidente de la República anunció en su campaña ingreso libre. ¿Qué es ingreso libre? Es admisión universal, sin examen de ingreso. Y anunció
que iba a convertir los últimos grados de la secundaria, como iban a ingresar todos, para que se preparen con estos exámenes instructivos que hacen las academias preuniversitarias. Al ver que no es viable una admisión universal, porque ¿cómo hacemos con 450 alumnos que egresan cada año de la secundaria? Sería imposible atenderlos. Se priorizaría la masificación de la universidad pública y la falta de calidad de la universidad pública. Además que no habría el presupuesto, ni habría la capacidad instalada que corresponde a una universidad moderna para cada una de las carreras. Entonces, ante ello, han buscado seguramente algún consultor, les ha hecho esta propuesta de una nueva modalidad de admisión, que dicen que comenzarían con 5.000 alumnos, según se rumorea, provendrían de sectores rurales, de los quintiles de pobreza más altos y también de las zonas rurales. El tema es, ¿y si hay 10.000 o 15.000 que tienen la misma condición? ¿Cómo escoges a los 5.000? Entonces claro, también va a haber una selección. Entonces yo lo veo un poco parecido a Beca 18, solamente que no exigen el examen de ingreso, pero ¿cómo escogemos a los 5.000 que vayan mediante esta nueva modalidad de admisión? Si hay 10, 20.000, 30.000 chicos pobres que tienen el derecho a esta manera de admisión, entonces también tiene que haber una selección. Claro. Esto que está anunciando el gobierno y el Ministerio de Educación de Ingreso Libre no es viable presupuestal ni en cuanto a las condiciones básicas de las 50 universidades públicas. 1. 2. La universidad pública lo que requiere es fortalecer su calidad. Hay que completar la reforma universitaria de la universidad peruana. Y al final de cuentas puede parecerse a Beca 18, aunque no tiene examen de ingreso, o algunas modalidades de admisión para alumnos de pueblos originarios y de extrema pobreza que se ha venido haciendo en algunas universidades, no siempre con buen éxito. De tal manera que ingreso libre es imposible. Puede haber una modalidad de ingreso, pero eso no es ingreso libre y no es ingreso universal como el presidente y el ministro de Educación han prometido y nos quieren hacer pasar gato por liebre. Bueno, definitivamente que es un anuncio sensacionalista que trata de generar una expectativa que, como usted dice, no se va a poder cumplir, porque en el fondo sería 5.000 becas para los jóvenes con mucha capacidad que puedan cursar pues un futuro en la universidad y que sean de recursos económicos bajos, pero eso no es una política de ingreso libre a la universidad como esté establecida de repente en otros países, ¿no? Pero ahora hay una cosa, sí, profesor, permíteme decir, en estos días en que el gobierno está bastante descalificado por la opinión pública, los medios de comunicación, los líderes políticos y la ciudadanía, están lanzando, por ejemplo, que el 2026 los profesores van a ganar una unidad impositiva tributaria. Sería bueno, pero tienen la prioridad presupuestaria con la manera como están manejando el gobierno
y cómo se está dando la situación económica en el mundo? Primera pregunta. Segunda, este año, igual que Vizcarra, le han dado un aumento de 100 soles mensuales. No son 200 soles mensuales, son 100 soles mensuales de marzo a noviembre, a octubre. Y en noviembre le dan 100 soles más, que serían lo que corresponden a enero y febrero. Entonces, haciendo un promedio, el aumento no son 200 soles este año, son 100 soles. Y entonces, viendo ese hecho y viendo su poca preocupación por las clases presenciales, que ha salido adelante por la movilización de UNICEF, del UNESCO, de los voceros del Banco Mundial, del Consejo Nacional de Educación, y sobre todo los colectivos de padres de familia, líderes educativos, científicos y sociales, me temo que no van a poder cumplir con estas obligaciones. Creo que se están ofreciendo por las dificultades en las que se encuentra el presidente de la República por actos de corrupción. Bien, bueno, esa es una situación pues que complica más el manejo político con un gobierno que debería haber sido transparente, que debería haberse dedicado a gobernar el país y no a generar pues conflictos tras conflictos. Esto ya es una opinión política. Ayer la comparación hecha por el presidente del Consejo de Ministros, las rondas campesinas, a la labor que cumple la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, creo que un poco que perturba las fiestas patrias en el país, ¿no? De lo que se puede esperar en el mensaje del próximo 28 de julio, ¿no? Cuando era innecesario hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? No, más aún cuando lo que ha habido es un secuestro de periodistas. Sí, pues. Y los han obligado para liberarlos a hacer una proclama, y que América Televisión haya suspendido un programa de alto rating. Eso solamente se ha visto en las épocas del terrorismo y de la violencia del MRTA, del terrorismo del MRTA. Y eso se ve también en situaciones muy graves. Y esto es un atentado contra la libertad de prensa, contra el periodismo, y es muy delicado lo que ha pasado con los periodistas de América Televisión. Y entonces ustedes, los medios de comunicación, tienen que trabajar y unirse para defender la libertad de expresión. Lógicamente que sí, así es. Muchas gracias al profesor. No, al contrario, gracias por llamarme. Vamos a estar en constante comunicación para saber qué es lo que pasará con la derrama y también con el tema educativo en nuestro país. Muchas gracias por su participación, profesor Ider Wexler Talledo, ex ministro de Educación, que ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. No sé si quiere agregar algo más, profesor. No. Esperar que las clases presenciales se mantengan, que no se suspendan las clases salvo cuando hay que aplicar protocolos sanitarios, porque nuestros alumnos han tenido 2 años como para no olvidar que los ha afectado enormemente en los aprendizajes y en su desarrollo socioemocional. A eso debe dedicarse el Ministerio de Educación y no a tomar decisiones de carácter político partidario que puede traerse abajo una de las empresas fortalecidas, exitosas, lo dice la superintendencia, y que al ministerio no le corresponde porque ya la entregó. Y así dice el decreto supremo, ya la entregó. Y cualquier modificación la haría el Consejo Directivo. Correcto. Bueno, muy bien. Un abrazo para Gracias todos también. televidentes. Bien. Hasta luego.
Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.